Hola profesora, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Quinto Cerquera, del grado 11-3, y el libro que yo me leí es Boulevard, de Flor Salvador. Bueno, esta historia relata un amor con un estereotipo muy distinto a algo normal. No es un amor cualquiera, es un amor que dejó marcas en ambos, pero más que todo en Hasley. Al final, ya les doy un pequeño spoiler ahí, profe. Un amor muy doloroso, pero que les enseña, durante todo el proceso de su enamoramiento, fue una enseñanza muy bonita. Bueno, Hasley Weishel es una muchacha que estudia en un instituto. Espérame, yo acá tengo el, el libro. Un momento. Vivían en Australia, donde los animales son exóticos, que están... Muchos animales son raros. Su madre se llamaba Bonnie Weishel. Ella vivía junto a su madre porque su padre las había abandonado cuando ella tenía un año de edad, un año de nacida. Siempre habían sido muy unidas. Y su madre era psicóloga. Weishel, Hasley Weishel, era una muchacha dulce, tranquila, con una esencia de paz, transmitía mucho carisma, era muy simpática, lo que nos transmite el libro. Luke Howland, el otro protagonista, era todo lo contrario, era un chico depresivo, egocéntrico, y con un pasado muy oscuro, con traumas familiares. Y durante el proceso, desde que ella lo conoció, él ya tenía la adicción con las drogas. Él ya fumaba, se drogaba, tomaba. Era una vida muy desordenada. Eh, Se conocen, el destino los encontró en el instituto, en la cancha, pero ahorita le cuento más, más a fondo de eso. Mm, Hasley se convierte para él en la luz, mientras que Luke se convierte para ella en lo más hermoso que ella había conocido. Era como su primer amor. Pero para Luke fue como la lucecita, el Hasley fue la lucecita en la vida de él. Eh, a pesar de todos los problemas que Luke tiene, él intentaba cambiar, ¿sí? Él poquito a poquito, él se iba enamorando de esa chica torpe, distraída, pero por cierto muy bonita, según los diálogos que ellos tenían. Eh, pero como Hasley, bueno, al final del amor, que con el amor no basta para alguien que no había sanado por dentro, que, o sea, era imposible estar junto a una persona, amar o tener una relación sabiendo que la otra persona estaba muy dañada, fuera por problemas personales, familiares, iba a ser muy difícil. Bueno, en el primer capítulo, Hasley era una chica muy distraída y muy despistada. Y la primera clase que tenía era literatura y ella decía que no le gustaban los libros que dejaba esa profesora. O sea, le gustaba leer, pero no ese tipo de libros. Eh, Cuando la mamá entraba más tardecido al trabajo, podía llevar a Hasley directamente al instituto, pero cuando la mamá entraba más tempranito, tenía que tomar una ruta eh, despuesito de que la mamá se fuera, que era mucho más demorada porque las rutas eran donde había mucho tránsito y no respetaban. Y Hasley dice que ellos ya en el salón habían hecho como una revuelga para que pusieran, no sé, más señalizaciones. Ellos habían dicho que para que les colaboraran que o cambiando la ruta o poniendo más seguridad en esas rutas. Bueno, ese día ya le cogió la tarde, como raro, porque era muy casual ella siempre llegar tarde a la clase de ese profesor. No me recuerdo el nombre del profesor, pero era un profesor que... mm, ay, no lo encuentro, profesora.
Bueno, no lo... Hasley siempre decía que era como un imán que atraía todo lo malo, pero su madre es que como era psicóloga, trabajaba mucho los buenos pensamientos, el positivismo en ella. Entonces dice, en el capítulo 2, dice, Hasley, siempre dije que yo era algo así como un tipo de imán que traía la mala suerte, casi todo el tiempo, pero ¿acaso estos no tenían un polo negativo y otro positivo? No lo sé. Entonces ahí es cuando apenas va corriendo hacia el salón, ya viendo que ya llegaba como media hora tarde, y al entrar, pues, el profesor la regaña, pero le dice que ya está muy cansado de volverla a mandar a dirección, entonces que no la va a mandar a dirección, pero que tampoco la va a dejar entrar al salón. Entonces ella, aburrida y ya estresada, va a las canchas del instituto y a lo lejos ve a un chico bastante atractivo para ella. Y ahí es donde conocí a Luke. Luke era muy egocéntrico, muy en lo suyo, muy solo él. Y yo tenía era algo de... Bueno, ella como está estresada, ella va, se sienta y... ella ve de lejos que él saca algo del bolsillo, que es como un papelito larguito. Entonces, ella le da curiosidad y va hasta allá sin conocerlo ni nada. Y comienzan a entablar una conversación, pero muy grosera. O sea, era muy preguntona y preguntaba cualquier cosita y él le respondía con dos piedras en la mano. Y como que, ¿qué le importa? O sea, ¿quién es? ¿Qué? ¿Sí? Pero ella lo que no sabía, ella no sabía ni idea, según ella, ya nunca había visto a ese chico. Pero él le cuenta que le dice, ¿otra vez llegaste tarde a tu clase de literatura? Hasley, así, no, le dijo con el apellido, Weischer. Entonces ella quedó así, yo como que, uy, ¿usted por qué se sabe mi nombre? Entonces él le recordó que habían tenido ya clase, otras habían compartido clase alguna vez. Pero como ella era tan distraída, ella nunca lo notó. Era un chico que pasaba por desapercibido. Bueno, por otro lado, en la vida de Hasley, ella tiene un amigo que se llamaba Seth, que era el capitán del equipo de fútbol. Mm, eh, el único amigo que ella tenía era él, y era un hombre. Y como era el capitán del equipo, siempre tenían muchos partidos, entrenamientos. Ella siempre lo acompañaba, eran muy amigos, siempre. Y la mamá lo quería mucho, y iba a la casa, lo conocía mucho, bien, muy bien. Entonces, los capitanes cuando iban a desayunar ahí en el instituto, todos los capitanes eran como amigos, sí, los capitanes de baloncesto, los capitanes de fútbol, y había otro deporte que no recuerdo. Entonces eran prácticamente hombres. Y ella era la única mujer, pero ellos, pues los amigos de Seth, se llamaba el amigo, llamaba, oiga, sí, se llamaba, ¿no? Se llamaba el amigo. em, pues siempre estaban con ellos, pero ellas estaban acostumbrando a la presencia de ella y ella pues no era que se metiera, solo que ella sentía que de pronto era incómodo para los amigos no poder hablar de temas, ay, que de chicas, que de trago o cosas así, porque pues ella se sentía incómoda porque era la única mujer. Pero a pesar de eso siempre estuvo ahí y nunca la excluyeron. Mm, Había un chico que era mono, pelinaranjita, monito, era zarco, era blanco, era alto, así los describen siempre así como todos chuscos, que a Hasley siempre le gustó y era uno del equipo de baloncesto, era el capitán. Entonces, eh, él se comenzó a poner, después de que, Seth no quería ni por nada, no quería a Luke, porque Hasley le comenzó a contar pues que ya se estaban contando mucho a Luke y pues siempre los encuentros que tenían eran groseros, o sea, no era que, coqueteándole, no, eran muy groseros, él le respondía súper grosero, entonces ella se comportaba igual. Aunque ella quería como entablar una conversación porque sabía que él se drogaba y quería saber el por qué y si lo podría ayudar. Ella siempre lo vio como tratar de ayudarlo como una amiga. Pero todos siempre le decían que no se metiera con él, que él era una persona muy difícil de tratar, que nunca que iba a salir por allá en malos pasos. Entonces Seth no lo quería, no quería a Luke. Matthew le comenzó a coquetear a Hasley
y comenzó a hacerse muy amigo de Seth para que como Seth siempre Hasley acompañaba a Seth a los partidos y a los entrenamientos, pues Matthew quería acercarse a Seth para también convidar a Hasley. Entonces siempre trataban de hacerse encuentros y en los partidos, en el entrenamiento, y él era muy coqueto. Un día, la primera vez que Matthew se invitó a Hasley, especialmente a ella, a ver un partido, cuando él la estaba invitando, Hasley pues emocionada porque pues él era el que le gustaba y hace mucho tiempo y se le hacía muy raro que de la nada, de la noche a la mañana, él pues le coqueteara. Entonces ella fue a dejar sus cosas al escritorio y en el escritorio se encontró a Luke. Y Luke era como un posesivo, como muy pendiente de ella. Entonces le dijo que si lo podía acompañar, que él le quería mostrar un lugar muy especial. Pero él lo dijo en un tono muy autoritario, se podría decir, no así como que, ay, quisiera ir a acompañarme. No, él, vamos, hoy a las tatatas lo recojo, así. Entonces ella le molestó eso, que como tuviera esa autoridad sobre ella, sabiendo que habían tenido pocos encuentros y todos eran no muy agradables. Entonces ella le dijo que lo sentía, pero que ya tenía un compromiso y ella ya estaba de viaje para ver el entrenamiento de Matthew. Entonces él se molestó y ahí comenzó a echar indirectazos al frente de Matthew. Entonces pues ya Luke tampoco quería a Matthew, pero Matthew tampoco quería a Luke. Bueno, una de las experiencias así que tuvieron graves fue que en la cancha, cuando ya estaba en educación física, era muy mala para los deportes. Entonces, dando vueltas en las canchas, el profesor la ponía siempre a hacer más porque se demoraba más que los otros compañeros. Entonces le aumentaba una por cada que los compañeros pasaron una y ella no la pasaba, le ponía a hacer otra. Entonces así pues se quedaba mucho más. Entonces en esa ella se sentó porque se sintió maluca, se sintió muy mala y le dio marea. Entonces Luke llegó y la ayudó a salir de la cancha para sentarla en las graditas y darle de tomar agua. Entonces en eso, como él es muy terco, sacó un cigarrillo y comenzó a fumar, pero un cigarrillo de marihuana. Si era eso o era un cigarrillo normal. La verdad no recuerdo, pero creo que era el de marihuana porque, bueno, o que fuera lo que fuera, estaba prohibido ahí en el instituto. Pero como tal, fue un cigarrillo. No sé si, no me acuerdo la verdad si fue de marihuana o no. Bueno, entonces en eso, ella se lo quita porque, bueno, ahí fue un encuentro ahí todo rarito. Y, ay, me enredé, pero parezco Ingrid, profesora, respondiendo. Mm, mm, entonces, la profesora, como ella se lo quitó, pero era para pagarlo, ya para estarlo así en el murito. Y en esa el profesor llega, entonces, pum, ella se voltea y lo pone detrás de la espalda. Entonces él de una vez se lo quita sin que el profesor se dé cuenta. Y los iban a mandar para dirección a los dos. Pero Luke de una vez dijo que no, que ella no tenía nada que ver. Y pues ahí la salvó una vacía porque ya la mamá la tenía castigada por lo de llegar tarde y porque el profesor sí la había llamado. O sea, no habían llamado a coordinación ni nada, a dirección, pero sí habían hablado con la mamá, entonces ella estaba castigada. Entonces, pues ella se imaginó ahí que la mamá la iba a dar un regaño y que ya no la iba a volver a dejar salir con Seth, a ver partidos, cero prioridades. Entonces, pues ya Luke se echó la culpa y pues ya en Luke no era nada nuevo en dirección que le encontraran ese tipo de cigarrillos y mucho menos hacerlo así como si nada. Bueno, en la otra, Luke le dijo que si podrían ir al lugar, luego ya los días, si podrían ir al lugar donde él que le quería enseñar algo. Entonces quedaron en una cita amistosa. Él era muy puntual, entonces llegó a la casa de ella, faltando como 10 minutos para la hora. Ella apenas, pues dijo, faltan 10 minutos, yo en 10 minutos apenas me termino de arreglar y él llega, pero no, él llegó apenas cuando ella le faltaban 10 minutos para arreglarse. Y se le había perdido la media y ella bajó, ella pensó que era Seth. Y llegó y estaba el man, entonces el man entró con un cigarrillo y ella de una vez lo devolvió, o sea, lo sacó de la casa y le dijo que esperara, que apagara eso porque si la mamá llegaba a encontrar ese olor, pues le iba a pegar una vaciada. Pero cuando él le dice, ay, ¿qué busca? Mira, ya está, y él desde la puerta ven detrás de la matera
una media y era la de ella. Entonces, listo, él apaga el cosito, él entra y espera ahí en la sala mientras ella se termina de alistar. Entonces ella le dice que si es cerquita o van a pedir un taxi, o si era lejos para pedir el taxi. Entonces él le dice que no se preocupe, que es lejos, pero que van a ir a pie. Entonces ella así como que, bueno. Entonces ellos comienzan a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y cuando ya ella está muy cansada, pues él la cogía la manito. Y es un momento romántico, lo pintaron muy romántico. Y van a ese lugar y es donde conoce el Boulevard. El cual, él cuando ellos llegaron allá, supone que el Boulevard es un lugar de cuando un sueño muere, alimenta al Boulevard. O sea, es como el de las tristezas, el que guarda tristezas y recuerdos. Para él significaba eso. Él iba allá con su hermano y su hermano murió en un accidente. Tal vez por eso también, aparte de los problemas de la mamá, era muy ausente, el papá era alcohólico, no le daban la atención suficiente en la casa, pues el hermano sufrió un accidente y murió cuando era pequeño. Bueno, no era tan pequeño, pero sí, no recuerdo la edad, pero o sea, no era muchacho adolescente, era más pequeño. Entonces sí, entonces cada vez que alguien con un sueño muere, con algo decepciona, el Boulevard se ponía más bonito, se alimentaba. Entonces, bueno, acá en la tarjetita que venía dice, no quiero morir aún, pensé teniendo la oportunidad de volver a ver a mi Ángel. O sea, él vivió, él murió por ella, pero ella vivió por él. Esa es como una frase que yo por ahí leí y la había anotado por acá, espérame. Bueno, aparte de toda su tristeza, él se refugió mucho en las drogas, él sufrió mucho, él se refugiaba solo en él, en su tristeza, no trataba de desahogarse. Tenía una psicóloga y la psicóloga era la mamá de Hasley, pero Hasley no sabía, pues, él sabía que era la mamá, pero ella nunca lo supo, o sea, no lo supo durante un buen transcurso del libro. Yo tenía acá algo escrito. Espérame. Bueno, después de visitar ese lugar, ella quedó muy, o sea, ella como que se sintió bien porque como que él le dio un poquito más de confianza y de entrar más un poquito en sus sentimientos. Aunque lo del hermano y la familia no se lo contó ese día, se lo contó ya mucho, mucho más allá porque él era muy cerrado todavía con ella. Esto no le quiso mostrar el lugar porque le generó como confianza. Esto, ¿qué más así? Bueno, ya como por así, para resumir un poquito, profe, eso, es que yo tenía acá algo anotado. Mm, ya voy. Ok, mire. Una frase, pero el destino no siempre es justo y su historia nos enseña que algunas personas llegan para cambiarnos, aunque no se quedan para siempre. Bueno, en el transcurso de todo el libro, profe, ella se hizo novia de Matthew cuando no estaba todavía entablando unas buenas conversaciones con Luke. Ella se hizo novia de él y era una persona muy posesiva y se aprovechaba mucho de cualquier momento, aunque no intentaron tener relaciones, no se dio porque ella no quiso, pero pues él sí la como que, ay, hagámoslo, no, o sea, la forzaba mucho en eso. Entonces pues nunca fue una relación como sana. Y además no duró mucho, duraron como 3 meses. Pero fue muy tóxica esa relación, fue muy, para Ashley, que era una niña muy carismática, alegre, positiva, la apagó mucho, mostrar que ella sentía que lo quería, o sea, le atraía mucho, lo quería mucho, pero que sabía que no era algo sano, y pues la mamá era psicóloga y ella la veía y la mamá la veía mal, y ella como que, ay, entonces la mamá tampoco quería a Matthew. Bueno, cuando ellos terminaron mal, ellos quedaron muy mal. Hasley le terminó porque ya no podía más, ya era mucha toxicidad y todo eso. Bueno, ya con el tiempo terminaron, ellos con Luke volvieron como a entablar más conversación, a entablar más relación entre ellos, más conexión, más confianza. Entonces, fue cuando todo Luke se había comprometido con ella a que él iba a entrar a rehabilitación, pero, o sea, esta vez él lo iba a hacer porque él quería mejorar por ella.
Él quería sanarse para luego sí entablar una relación sana con ella. Él todo lo que hizo fue por ella. O sea, ella le dio fuerzas a él para que él saliera de eso. Pero pues, profe, yo siento que eso en una parte, o sea, está bien, pero es como depender, ¿sí? O sea, si ella no hubiera llegado a la vida, él hasta se suicida, él se hace daño, se droga, se daña a sí mismo. Pero pues yo sé que en la vida de cada uno pues llega una personita como a salvarnos un poquito, a darnos un poquito más de esperanza. Sea lo que sea quien sea, trata de pues que una ayudita nunca da más. Entonces, pues él entró a rehabilitación, él empezó a tratar de controlar toda su adicción, aunque ya la adicción él lleva mucho tiempo y pues de la noche a la mañana eso no iba a poder cambiarlo, así quisiera mucho Hasley. Pero él trató poquito a poquito, pero lo hizo por ella. Cuando él ya entró a rehabilitación y todo, que estaba bien, pues se dañaron un poquito las cosas, porque, bueno, la escena de todo el martirio fue, Matthew llamó a Hadley que si se podían encontrar en tal parte, era una carretera, o sea, era una vía muy famosa, pero, o sea, no era oscura y nada, era muy iluminada. Y Hasley, pues, él le dijo que era algo muy importante, que no era para pelear o no era para discutir. Y ellos ya eran ex, ya no se hablaban casi. Entonces, solo el saludo y ya, porque eran los capitanes y pues a Seth siempre desayunaban juntos, ¿sí? E interactuaban mucho. Entonces, Hasley fue, pero Luke se enteró de eso. Entonces, Luke también fue, pero a escondidas. Se supone que Luke se enteró por, ¿por quién se enteró de Luke? No recuerdo por quién se enteró Luke, pero Luke llegó allá escondidito a mirar la situación. Entonces Matthew comenzó a insultarla, comenzó a decirle que ella nunca lo había querido, que la agarraba duro, la sujetaba y le decía que, ay, que la cogía del brazo y la jaloneaba, que ella nunca lo había querido, que ella solo estuvo con él porque era uno de los populares del colegio, que ella nunca lo había querido, así la jaloneaba. Entonces en esa se supone que él empujó al Hasley, pero Luke empujó a Hasley otra vez de nuevo para acá. Eso se fue una escena así toda caótica. Y el que cayó a la carretera fue Luke. Y iba pasando un camionzote. Entonces lo estrelló. Y entonces murió. Lo llevaron al hospital, pues Hasley estaba muy asustada. Ella vio que él ya cayó otra vez a la carretera. O sea, la empujaron de una vez o sea, la empujaron por la carretera y de una vez la devolvieron y pues vio que alguien sí había sangre, Entonces lo llevaron al hospital y ya el hospital él llegó muerto. Eh, em, el duelo fue, no muestran como tal el proceso que Hasley tuvo. Sí, o sea, o sea, obviamente tuvo que entrar en unos colapsos porque era la persona con la que ella estaba entregando todo y era la persona de su día a día y por el que quería ayudarlo, pero al final no todo fue color de rosas. De estos libros hay dos más, que creo que es la vida de Hasley después, o sea, sola, ya creo que mostrando el duelo, no sé si conocerá a otra persona en el otro libro, la verdad sí me lo quiero leer así sea por internet. Y, y sí me gustaría, la verdad, o sea, es un libro con muchos mensajes lindos, pero más que todo son de amor y de superación como de las relaciones. Y pues así cuando queramos ayudar a las personas, por ejemplo, que fuman, es muy difícil llegar de la noche a la mañana, tratar, así uno lo haga de corazón, eso no se va a poder. Tiene que ser por decisión propia y porque esa persona quiera de verdad no hacerse daño a sí mismo, no solo porque, ay, que no se ponga brava, no, es por el bien de ellos, uno no lo hace para que lo tengan satisfecho a uno, sino para que ellos estén sanos. Que no en todos los casos podemos ayudar así queramos. No hay gente que no se deja ayudar y por muy difícil sacarlos de su tristeza, sacarlos de su dolor. Y es muy difícil, pero pues me gustó mucho el libro y, y me lo prestó una prima. No lo tengo rayado ni nada porque era de mi prima, pero me gustó mucho, profe. Yo tenía anotado en el celular, espera que no, los nombres de... Pero es que no tengo el WhatsApp abierto acá en el computador. Era mis notas.
esto, profe. Entonces, espero que le haya gustado mi exposición y que me haya entendido. No sé si me habré enredado mucho, porque doy más vueltas que una licuadora como Ingrid. Entonces, espero que me entienda, profe. Hasta luego.